Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 977 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Raúl Antonio Velázquez Ramos contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria. Es acto reclamado en el presente amparo el auto del 5 de noviembre del 2015, dictado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el de fecha 3 de junio del 2015, proferido por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. En consecuencia, confirmó la prisión preventiva decretada contra el amparista dentro de la causa penal que se le sigue por los delitos de abuso de autoridad, concusión, lavado de dinero u otros activos y conspiración. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 24 de noviembre del 2016, consideró: esta Cámara advierte que el acto reclamado no le causa agravio alguno al postulante, pues independientemente de las razones por las que se declaró sin lugar el recurso de apelación, lo cierto es que era un medio de impugnación inidóneo sin que su conocimiento y resolución habiliten a esta Cámara a analizar el fondo del asunto, pues no es viable que mediante la vía de la apelación se pretenda impugnar una resolución contra la que dicho recurso es inadmisible. En este caso, la postulante debió acudir a otros mecanismos de impugnación y no pretender la tutela judicial del recurso de apelación ante los órganos jurisdiccionales en la forma en la que lo hizo. Por esa razón, la acción constitucional debe ser denegada por su notoria improcedencia, dada la inexistencia de agravios derivados de la interposición de recursos inidóneos. Por lo anteriormente considerado, el amparo resulta notoriamente improcedente, dada la falta de agravio, pues el acto reclamado no puede producir agravio al postulante por ser inidóneo, sin que sea dable al Tribunal de Amparo conocer el fondo del asunto, puesto a su consideración. En consecuencia, debe denegarse. Sin embargo, a pesar de la forma en que se resuelve, no se condenen costas a la entidad al solicitante por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero sí impone la multa correspondiente al abogado patrocinante de conformidad con el artículo 46 de la ley de la materia. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Raúl Antonio Velázquez Ramos contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. No se condenen costas al postulante. Impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante José Luis Rivera Carrillo, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme la sentencia. En caso de insolvencia, se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, Raúl Antonio Velázquez Ramos, por medio del abogado José Luis Rivera Carrillo, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Buenos días a la representante del Ministerio Público. Esta apelación de amparo va encaminada
a que efectivamente lo que se da con la resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones ocurre una denegación de justicia, porque si bien es cierto ya la Honorable Corte Constitucional ha confirmado en reiteradas ocasiones que no es apelable cuando hay una revisión de medida interpretando el inciso 9 del artículo 404, también lo es que si atendemos el mismo artículo 404, inciso 10, esta sí es objeto de apelación. Y quiero entrar en detalle con esta situación porque resulta que se manifiesta que de conformidad con el artículo 409 no se ha modificado una medida sustitutiva. Es decir, se tuvo que haber otorgado alguna medida la cual tiene que ser objeto de una modificación. Y en ese sentido, si atendemos el texto del inciso 9, efectivamente no estamos frente a esa situación. Pero si atendemos el artículo 404, inciso 10, podemos darnos cuenta que dice las resoluciones que denieguen la libertad. En este sentido, tengo que hacer un análisis del contexto y que estamos hablando de medidas de coerción y que dentro de las medidas de coerción, las medidas sustitutivas son de coerción, pero que sustituyen a una medida principal que es la privación de libertad, ¿verdad?, y que es más beneficiosa y se ve como un beneficio para la persona sindicada y que está sujeta a proceso. En ese sentido, esta medida de coerción principal es la privación de libertad. Y si atendemos el texto del artículo 404, inciso 10, nos podemos dar cuenta que encuadra perfectamente su aplicación del campo de la norma al campo de los hechos fácticos. ¿Por qué? Porque la persona precisamente está privada de libertad y se le deniega esa libertad. De ahí que sí era procedente conocerla. Tenemos que atender también el convencionalismo, tanto el Pacto de San José como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y es que tenemos que tener en cuenta que Raúl Antonio Velázquez Ramos, y aquí quiero acotar, obtuvo su libertad el día de ayer. La libertad fue emitida el día de antier a las 4 de la tarde, se mandó el oficio, pero no salió libre porque se informó que él estaba sujeto al juzgado 10º y no fue sino hasta casi 24 horas después, o sea, ayer por la tarde, que logró obtener su libertad cuando se verificó que él ya no tenía ninguna otro proceso pendiente con privación de libertad por auto de prisión provisional. Entonces resulta, señores magistrados, que cuando se plantea la apelación, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José establece que nadie debe ser sometido a detenciones arbitrarias. Si atendemos esto y que también dice literalmente que tiene derecho a un juicio rápido o en su caso a obtener su libertad, que va de la mano con el artículo 268 del Código Procesal Penal, que estipula las causas por las cuales debe de finalizar la prisión preventiva. El presupuesto es que si esas causas se cumplen, la prisión preventiva finaliza. Y tiene 3 presupuestos contemplados en ella, y en el presente caso se habían dado 2. El primero es que haya transcurrido más de un año sin que se haya llevado a juicio, ¿verdad? Y el segundo era que la privación de libertad haya superado, en este caso, la posible pena que se espera imponer, ¿verdad?, tomando en cuenta todos los beneficios que él pudiera gozar estando privado de libertad, como la libertad anticipada, la edad, y tenemos que tener en cuenta que la ley telemática que entró en vigencia en noviembre, tenía como presupuesto en su artículo 20 que las personas mayores de 65 años podían obtener su libertad en cualquier momento del cumplimiento de la condena. Y aquí estamos hablando de condena porque él cumplió 6 años, 4 meses privado de libertad. Si vemos los tipos penales, tienen penas máximas de hasta 6 años, a excepción de lavado de dinero, que tenía una pena entre 6 y 20 años.
Como sabemos, las penas de las sentencias se cumplen no por años calendarios, sino por años de 9 meses. Si hacemos el cálculo y lo partimos a la mitad, tenemos que esos 10 años, en 9 meses estamos hablando de 9 años. 9 años reducido en una tercera parte con el beneficio eran 6. Él ya había superado 4 meses más de los 6 si se esperara una pena máxima. Por lo tanto, prácticamente él ya cumplió una condena de la mayor que se podía esperar. Esa situación, aunado al estado de salud de mi patrocinado, que padece de diabetes y tuvo un infarto al corazón estando en el privado de libertad, pues fue lo que motivó a que la juez ordenara su libertad bajo una medida de coerción de arresto domiciliario. Pero no cambia los hechos, honorables magistrados, que debemos de ir mejorando nuestro sistema jurídico en un sentido garantista. Y es que el artículo 168 prevé que, si bien es cierto, el juez puede solicitar a la sala las prórrogas que sean necesarias, también lo es que tiene para eso un año, porque se espera que privado de libertad del proceso, el juicio se lleve a los 3 meses. Se puede, si se prorroga por 1 mes más, 2 meses más, se puede prorrogar las veces que sea necesario hasta 1 año. Sin embargo, hay procesos que tienen 7, 8, 10 años y que los debates o los juicios no se han realizado. Y muchas veces se le imputa al sindicado o a la defensa los recursos que se puedan plantear y que atrasan el proceso. Sin embargo, si atendemos el último párrafo del artículo 4 del Código Procesal Penal, este estipula que cualquier garantía o derecho de defensa no puede ser utilizado en contra del sindicado. En ese contexto, señores magistrados, yo lo que les solicito es que se revise efectivamente y se atienda al tenor literal y a la interpretación conforme al artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial sobre si debe de conocerse la apelación del señor Raúl Antonio Velázquez Ramos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no estamos frente a los presupuestos del inciso 9, tampoco fue ese el invocado para plantear la apelación. Se invocó el artículo 10, que literalmente dice que son apelables aquellos que deniegan la libertad. Y para poder denegar la libertad ocurren 2 situaciones: que esté en primera declaración y se le dicte auto de prisión preventiva, y que en ese momento, al momento de que se le dicte, él apele la resolución, o que ya esté privado de libertad y se le deniegue la libertad, porque lo que deniega es la libertad. O sea, la condición sine qua non es que esté privado de libertad, y era el caso que ocurría con mi patrocinado. Al no entrar a conocer, lo que hubo fue una denegación de justicia, y creo que en nuestro sistema democrático las cosas las tenemos que hacer bien. En nuestro sistema republicano creo que lo que tenemos que hacer es someternos a la ley, que nadie es superior a la ley y que debemos de resolver conforme a la ley, que es una de las obligaciones que tienen los jueces. Y digo que es una decisión arbitraria porque el mismo reglamento de tribunales, en resolución 24/2006 o de 2005, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, estipula que todas las resoluciones que dicte un juez debe de ser en audiencia. Y entonces resulta que entramos a conocer la tutela judicial efectiva, que tiene que haber correspondencia y correlato entre la sustentación, entre la argumentación y la fundamentación o la norma que va a permitir que se aplique al caso concreto, conforme a las constancias procesales. Y entonces estamos frente a la tutela judicial efectiva y frente a la justicia, como un principio, con el principio de igualdad. John Finch le establecía, si bien no existe un concepto de justicia, sí establecía los rasgos principales de ella, y el primero es el principio de igualdad. Si no lo aplicamos así para todos, estamos ante una resolución arbitraria. Si no llevamos esa decisión de prórroga de la prisión preventiva mediante los procedimientos adecuados y lo hacemos unilateralmente o lo hace el juez unilateralmente porque ya se venció el plazo nada más, es una decisión arbitraria. ¿Por qué? Porque no fue citada la persona,
no fue escuchada y no pudo hacer valer sus derechos en los argumentos correspondientes y citar las normas respectivas. Entonces, es una decisión arbitraria, lo que convencionalmente está prohibido, y que Guatemala es parte de esos tratados y que se compromete a que no se hagan. Tenemos que tener en cuenta que también que nuestro ordenamiento jurídico, y que los jueces deben de resolver conforme a él, es que cuando no hay un procedimiento establecido, si bien tiene la facultad de solicitar la prórroga, también lo es de que el artículo 150 bis establece el proceso de los incidentes y la ley del organismo judicial estipula que para resolver las cuestiones de un proceso principal que no tengan establecido un proceso específico, se utilizará la vía de los incidentes, por lo que se debió de abrir un incidente, darle audiencia a las partes para que se pronunciaran sobre si era necesaria o no la prórroga, porque el presupuesto que establece el artículo 268 es que la prisión tenía que haber cesado. En ese sentido, señores magistrados, pues les solicito que entremos a revisar eso, porque el error no es fuente del derecho y las malas costumbres tampoco lo son, y creo que debemos de revisarlo detenidamente para que nuestro proceso cada vez sea más democrático con las decisiones que tomamos. Él estaba privado de libertad, la condición sine qua non ya se había cumplido, por lo tanto sí era objeto de apelación, no era el inciso 9 el aplicable, sino el inciso 10, como lo repito, y en ese sentido solicito que emitan su fallo correspondiente, ajustado a las normas internas que rigen el debido proceso penal. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Rivera Carrillo. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien comparece con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, demás personas presentes, tengan muy buenos días. Bueno, varía un poco la situación con la noticia que nos ha dado el abogado de que su patrocinado se encuentra en libertad, pero esta representación se va a pronunciar en cuanto al criterio sustentado, al no conocer la situación actual del procesado. En ese sentido, el Ministerio Público comparte la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Penal, de fecha 25 de noviembre de 2016, en el sentido que deniega el amparo, pero como lo indicó anteriormente el abogado que me antecedió, no por improcedente, es porque realmente la sala, al denegar el recurso de apelación, y como se pueden dar cuenta, entró a conocer el fondo, resuelve, lo deniega porque realmente al solicitar la revisión de la medida no habían variado las circunstancias que dieron origen a la prisión preventiva. En ese sentido, se pronuncia, entra a conocer, considera y resuelve. En ese sentido, esta representación comparte ese criterio. Porque efectivamente no se daban los elementos, las condiciones para que la prisión preventiva pudiera variar y otorgarle una medida sustitutiva. Ahora bien, esta circunstancia varía. Independientemente de todo lo argumentado por el abogado que me antecedió en cuanto a las violaciones que se dan, este asunto es revisable, señores magistrados, con el respeto, en la forma que me voy a expresar. Realmente nos hemos dado cuenta que en el proceso penal el caballito de batalla ha sido una sentencia anticipada con la prisión preventiva y violación al principio de inocencia. Pero todo ello va encaminado, una prisión preventiva en la observancia del delito por el cual se le está juzgando a la persona, las circunstancias que se han dado y lo que la propia ley establece. Entonces no es nada más una circunstancia que se pueda sacar de la manga y decir no a la revisión, que continúe en prisión preventiva. No, existen argumentos, elementos contundentes y que se fundan
legalmente para denegar ese cambio de medidas de coerción. En ese sentido se pronunció esta representación, dado que al denegar la revisión de la medida en completo acuerdo con el abogado que me antecedió, sí procedía a la apelación, pero no en cuanto a la forma en que se resuelve, porque la sentencia que dicta la sala de apelaciones se encuentra debidamente fundamentada en ese momento procesal cuando resolvió. De esa cuenta, señores magistrados, serán ustedes, como bien lo indicó el abogado, que se revisen todas las actuaciones, porque como él indica, y lo sabemos todos, el error no es fuente de derecho. Es revisable esta circunstancia por la cual la sala deniega el amparo, lo cual comparte el Ministerio Público, pero no por las mismas causas, no por los mismos motivos. Y en ese contexto y en esa conclusión a la que se arriba es que el amparo por las causas que se conocieron, los argumentos, que se deniegue el presente amparo y que esta Corte emita una decisión fundamentada en derecho y en consecuencia se emitan las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Mazariegos Herrera. Se clausura la presente audiencia. Buen día.